Cuando Dios habla, no hay duda que Dios habla. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios habla, a veces, las primeras veces como que, bueno, por ahí estamos un poquito dudando, ¿no? Pero si tu corazón realmente has decidido y querés oír la voz de Dios, no hay dudas cuando Dios habla. Si hay dudas, entonces no fue Dios, porque Dios no se equivoca. Dios habla fuerte y claro, ¿no? Alguien dijo, cuando viene un profeta y te habla es porque Dios está gritando. Porque si no, tendríamos que ser capaces de oír su voz en nuestro corazón. Así que Dios está hablando, amén. Dios te está hablando. ¿Sabe que Dios te salvó, Dios te amó? Primero Dios te creó, Dios te salvó. Estás acá porque hay un propósito de Dios. Todo lo que Dios hace siempre tiene propósito. Siempre algo Dios está haciendo y no solo una cosa, varias cosas a la vez. Él maneja todos los hilos, ¿eh? Todos los hilos maneja Dios. Y no hay nadie que se pueda escapar de su amor, de su poder, de su grandeza. Él está manejando todo, Él está haciendo, nosotros decimos, 2 pájaros de un tiro. Él, pero muchas cosas está haciendo a la vez. Y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Estás acá porque Dios tiene un propósito. La pastora estaba hablando acerca de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que afinar nuestro oído y nuestro corazón al propósito de Dios. No fuimos creados por nosotros mismos. No fuimos salvos por nosotros mismos. Entonces nosotros no podemos hacer nuestra propia voluntad. Bueno, yo hago lo que quiero. Más vale que eso que yo quiero sea hacer la voluntad de Dios. Porque es el único propósito que te va a llevar al éxito. Es el único propósito que te va a llevar a cumplir la plenitud de tu vida. Hay muchas cosas lindas y buenas que podemos hacer acá, pero nada te va a satisfacer como hacer la voluntad de Dios, como cumplir con el propósito de Dios. Realmente ahí nosotros sentimos la plenitud de la vida, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Hechos capítulo 9. Versículo 31. Dios nos manda a estar en comunión, a estar en amistad. Feliz día del amigo para todos. Me encanta este versículo que dice el Señor Jesús: nadie muestra mayor amor que este que pone su vida por sus amigos. Y Él puso su vida por vos, o sea que Él te está considerando su amigo. ¿Ah? Decirle que está al lado tuyo: yo soy amigo de Dios. Y amigo hay más que hermano, ¿eh? Bueno, ese ya me parece que no es la Biblia, ese ya es un Martín Fierro. Hechos 9:31. Tenemos que cultivar esa amistad, esa comunión, porque ahí hay propósito. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Qué importante que es cultivar esa amistad. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y nos parece algo generalizado, pero también dice, dio su vida por sus amigos. O sea que Él dio la vida
para poder ser amigo tuyo. Entonces, ¿cómo vamos a despreciar esa amistad? ¿Cómo vamos a cerrarle la puerta al Espíritu Santo? Si Él puso su vida para poder llegar a ser tu amigo. ¿Por qué? Porque hay propósito. Hay propósito en esa amistad. Dice que todos los que entraron en amistad con el Espíritu Santo se iban consolidando cada vez más. Ese grupo de amigos iba creciendo cada vez más. Cada vez más en Judea, en Galilea, en Samaria, pues vivían en el temor del Señor, creciendo en número, fortalecidos en el Espíritu Santo. ¿Querés crecer? Tenés que fortalecerte en el Espíritu Santo. Por eso tenés que hablar con el amigo todos los días. Todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay chats en nuestro WhatsApp que son más largos que otros, ¿no? Y hay chats que no los hemos borrado porque apreciamos todas esas conversaciones, apreciamos esos audios. A veces yo digo, ay, tendría que limpiar, pero no quiero porque atesoro esas conversaciones, ¿sí? Algo así es el Espíritu Santo. Si viéramos el WhatsApp del Señor, Él no borró ninguno de tus chats. Él te considera su amigo. Te considera su amigo. Y Él quiere que te involucres en eso. Hay un ministerio fuerte y poderoso que es esa amistad con el Espíritu Santo. Es el propósito de la iglesia y es traer justicia, defensa, protección a esta humanidad. Recién la pastora estaba hablando de Emma, estamos orando por Emma Lanfiuti, todavía estamos coleccionando dadores de sangre. Íbamos a ir esta semana con mi hija, pero se enfermaron, así que menos mal que se pospuso la cirugía, vamos a ir la semana que viene, pero estamos orando y haciendo vallado. El otro día no podía tragar nada y nos pusimos a orar y gracias a Dios se le fue todo el dolor y pudo tragar y ahí está cada día y orando y yo me doy cuenta que cada vez que nos ponemos a interceder por algo, algo se abre, algo se corre. ¿Cuántos saben esto? Entonces, una de las responsabilidades que tiene esta amistad con el Espíritu Santo es justamente la oración. La oración es una llave poderosa. La oración no solamente oramos para nosotros, no solamente oramos por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, pero oramos también por los demás. Yo recién estaba mencionando 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 6. A ver, 2 Corintios 10. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Fíjese las partes de la oración. Adoración, alabanza, petición, pero también habla de, poneme otra vez el 4, dice, no luchamos con
las armas de este mundo, sino que tienen un poder divino para derribar fortalezas. La oración, eso que hablamos, también podemos derribar fortalezas. Si estamos viendo que hay una persona que tiene la mente tapada, que hace cosas malas, que no puede ver las cosas buenas, no puede cambiar su vida, no puede dejar de hacer eso lo malo, es porque hay una fortaleza del diablo sobre su mente, sobre su vida. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia en oración comienza a reprender eso malo, a derribar esa fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, libera ese borracho, libera ese drogadicto, libera eso, ese abusador de niños, saca esa coraza que tiene en su mente, liberalo. La oración comienza a atacar esas fortalezas, a veces sobre personas, a veces sobre familias, a veces sobre barrios, sobre ciudades, a veces en oficinas. Esta semana tengo que ir a orar, esta semana no pude ir a orar, pero me pidieron oración por un jardín que en la salita vieron que los niños tenían monedas. Dice, pastora, los niños sacaron de pronto monedas y no sabíamos de dónde salieron esas monedas. Hoy no, ya no usamos monedas. Y dicen los niños, hay un viejito ahí que nos dice que nosotros, no me acuerdo cómo es el argumento, pero hay un semejante demonio establecido ahí en la salita, que ellos le tienen que pagar con monedas, porque ese viejito les asusta y les oprime. Ya me había pedido antes la maestra, pastora, la mamá le conectó, la mamá de una de las nenitas le conectó conmigo. Ella es una señora que conoce al Señor, pero que ahora no se está congregando. Entonces empezó a sentir cosas raras en el jardín y charlando con una mamá, entonces le contó. Entonces la mamá le dice, yo le voy a pedir oración a la pastora que esté orando. Así que yo estuve orando, pero ahora me dijeron, pastora, por favor, necesitamos que vengan a orar directamente al jardín. En tu escuela también. Hay fortalezas que comienzan a trabajar en las mentes, sobre las vidas, oprimir. Y la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia, o sea, nuestras armas, las armas que el Señor nos ha dado en el Espíritu, son fuertes, poderosas, para derribar esas fortalezas. Para derribar esas fortalezas. Primera de Corintios 15:54, recién estaba hablando también. Sorbida de esa, dice cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. La otra versión dice sorbida, sorbida, o sea. Y el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Medio en tono de burla. A ver, dice, a ver qué podés hacer, muerte. A ver qué puedes hacer. Y el versículo y el que sigue, 56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y el otro siguiente, pero gracias a Dios que nos da dígalo,
La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que toda la muerte y todos sus hijitos, enfermedades, opresión, todos los hijitos que quiera la muerte tener, dice que el Espíritu de Cristo Jesús absorbió de una vez y para siempre. Amén. Eso nosotros lo tenemos que saber. Por eso estábamos, muestra tu rostro, Señor. Entonces, cuando mis ojos pueden ver con claridad, ¿quién es el Señor? Es grande, es poderoso, es magnífico. Que de un sorbido, Él absorbe la muerte y todos sus poderes. Por eso Josué dijo, los comeremos como pan. Los vamos a comer, los vamos a vencer, pero así nomás, porque Cristo ya pagó en la cruz. Cristo ya pagó en la cruz. Por eso nosotros entramos en una guerra espiritual, pero no entramos en nuestras fuerzas. Ay, Señor. Ay, tengo miedo. Ay. Eso porque estamos entrando en nuestra fuerza. Porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Que yo, ¿sabe qué? Salgo disparando si fuera por mi poder, por mi fuerza. Por eso es en el nombre de Jesús. Si pidieres al Padre una cosa en mi nombre, dice Juan, ¿cómo dice? Será hecho. Por eso la importancia de orar en el nombre de Jesús. La importancia de orar en el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene que crecer y multiplicarse, pero no es una fórmula humana, es una asociación con el Espíritu Santo, es una amistad con el Espíritu Santo. Yo me uno al Espíritu Santo. La carne siempre busca la comodidad. Y uno de los espíritus y potestades más fuertes operando este tiempo, ya hablamos el otro día, es el hedonismo. Hedonismo. ¿Sí? Que es el placer. Ay, no, yo voy a ir a orar hedonismo. La carne siempre busca la comodidad. Pero la iglesia tiene que moverse en todo el poder de la oración. Amén. Generar actividades de oración. Saber que la oración, con todas sus formas, eso es el cristianismo. Eso es el evangelio. No es ir o asistir a la iglesia, es estar en amistad con el Espíritu Santo. Es tener una relación con el Espíritu Santo. Suena fuerte, pero Dios no es ni católico ni evangélico. Me costó esa cosa. No me había dado cuenta. Dios es Dios. Gracias a Dios por las instituciones, gracias a Dios por las casas de oración. Pero eso no es el todo del todo. Él es el todo. Cuando nosotros nos comunicamos con Él, cuando nosotros entramos en esa comunión con Él, en esa amistad con Él, entramos en todas sus facetas. A veces alabamos, a veces adoramos como estábamos recién, a veces entramos en un clamor, en una intercesión y a veces en una guerra espiritual. Porque es para que
se establezca su reino en nosotros. Isaías 13, versículo 2. El Espíritu Santo es el que trae todo lo del cielo. Jesús nos enseñó a orar y dijo, oren así, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Tenemos que orar conforme a lo que Él nos vaya guiando. Y a veces salir de nuestras estructuras mentales. Aún nosotros los creyentes ya de años, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que en su momento estaban bien, en su momento fueron útiles, pero ahora Dios quiere algo más. Dios quiere que crezcamos. Isaías 13. Sobre un monte alto agiten la bandera, llámenlos a gritos, háganles señales con la mano para que entren por las puertas de los nobles. Ya he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis guerreros, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi ira. Está hablando de la intercesión, está hablando de la batalla espiritual. Dice el Señor, yo ya di la orden. Dice, mis consagrados, aquellos que han dado toda su vida al Señor, entienden los niveles de guerra. Entienden cuando hay que ponerse a interceder, hay que ponerse en el vallado. Es decir, esto no está bien en mi casa, esto no está bien en mi vida, esto no está bien en este barrio, esto no está bien en esta familia, esto no está bien en esta escuela. Porque el diablo es un legalista. Él si tiene una uñita, ahí se queda. Y no lo vas a sacar a menos que lo saquen las patadas. A menos que te pongas ahí firme. Yo en la escuelita les enseño a los chicos, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Anga. Así te hace el diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces somos muy cómodos. Queremos el botín, pero no queremos la guerra. Dios es un Dios de amor, sí. Dios es un Dios de amor. Pero también habla de lucha. También habla de guerra. Dice, mis consagrados. He reclutado a mis guerreros, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi ira contra las almas, no, contra el mundo de las tinieblas, que están oprimiendo las almas, que están tapando sus ojos, su vista, que los tienen como juguete de añá, dice, ¿eh? ¿Cómo son los chamameceros? Tupanoy. Yo era juguete de añá, dice. Yo era juguete del diablo. Y uno dice, ay, pobrecito, ¿cuándo va a decidir cambiar? Es que no pueden cambiar por sí solos. Porque hay una fuerza más grande que los está manejando. Pero los consagrados se reclutan, entienden, ven el corazón del Padre. Si hay alguien que viene y te está llevando tus hijos, vos como salís y decís, papito, desprendete de ese, desprendete, papito, vení. ¿Le dice así? No,
salí, ¿sabe qué? Anoche nos trajeron la torta a los chicos. Y ya eran como las 11:30 de la noche. Y mi esposo mira por la cámara y dice, Gaby está ahí, dice, pero parece que lo están asaltando, dice. Y agarró el chumbo el pastor, che, y salió, y yo, en el nombre de Jesús. Una película tiene mi esposo. Y sale de afuera y era la velita que brillaba. Y brillaba la velita y para él le fue que, no sé, que estaba uno fumando ahí, que le estaba apurando y que, no, a Gaby le están asaltando y afuera justo que trajo la torta que le están asaltando y qué sé yo. Y era la velita que brillaba por la luz. No. Pero él es así, él es muy protector. Muy protector. Enseguida reacciona. Yo doy gracias porque yo tardo 3 horas en reaccionar. Y espiritualmente también es así. Tenemos que entender enseguida lo que está pasando espiritualmente. No ser tan naturales. Entender que hay un mundo espiritual. Hoy iba a estar el hermano hablando de la iglesia perseguida. Eso no son los gobiernos. Esas son las tinieblas que están empujando los gobiernos. Por eso necesitamos oración. Es entrar en el Espíritu Santo a movernos. Y Dios está levantando este ejército. Y Él pasa a revista. A ver con cuántos guerreros Él puede contar. Estamos en una guerra de poderes. Y la iglesia es una identidad celestial. Quieras o no quieras, el diablo te odia. Y sí o sí estás en esta guerra por tu identidad. Solo porque la sangre de Cristo está sobre tu vida. Entonces no nos podemos enajenar o apartarnos o dejar, no es para mí. Tenemos que entender que va a haber momentos que el Espíritu Santo te va a guiar, porque esa es la única manera. Amén. El Señor Jesús también habló de las llaves. Amén. Las llaves del reino, dice, aquí les doy autoridad y les doy llaves. Todo lo que abras será abierto en las potestades de los cielos y todo lo que cierres será cancelado en los aires, en el mundo espiritual. Eso tenemos que entender. Ahora, a los consagrados he reclutado a mis guerreros. Antes de la guerra va la consagración. Antes de la guerra va la consagración. Tenemos que entrar en esa oración de intercesión y de guerra. Y para terminar, Efesios 6:12. Les gusta ese para terminar, ¿eh? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y el versículo 10, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y el primer versículo que leímos decía, se fortalecían en el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo. Y esa es. Primera de Samuel 39 dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A ver, poneme Primera de Samuel 36. 36. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo. Este contexto es en que ellos se fueron a pelear para un lado y resulta que el enemigo les atacó su casa y llevó cautivo todas las mujeres y todos los niños. Cuando ellos volvieron se encontraron que estaba todo devastado, asolado, todo su lugar, su casa. Así que los hombres, el resto de los guerreros del ejército, querían apedrear a David. ¿Viste, David? Vos nos llevaste para allá y descuidamos nuestra casa. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Te van a pasar cosas? Ay, pero usted no sabe cómo yo me siento ahora. Y con más razón. Es tiempo de fortalecerte en el Señor. ¿Estás débil? Bueno, es tiempo de fortalecerte en el Señor. ¿Estás en lucha? Bueno, es tiempo de fortalecerse en el Señor. ¿Hay opresión? Estaba estudiando esta semana la palabra asolación y desolación. La desolación es más personal, cuando tenemos tristezas, tiene que ver con las emociones. Y la asolación tiene que ver con algo físico. Y generalmente la desolación y la asolación vienen cuando nos alejamos de Dios. Cada vez que el pueblo se iba detrás de ídolos, dejaba a Dios, venía la desolación y la asolación. Y a veces pasamos por cosas, por eso es tiempo de fortalecerse en el Señor. En medio de la circunstancia difícil, fortalecerse en el Señor. Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25. ¿No era que en Efesios terminábamos? Honesta, sí. Juan 1. Juan tiene un solo capítulo. Judas. Me colgué en Juan ayer. Judas, si tenés, se reveló no, ahí salió. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Aleluya. El Señor tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y los consagrados, los que están en comunión con el Espíritu Santo, alaban, adoran, miran su rostro, se deleitan en su presencia y también ejecutan la voluntad del Señor sobre toda tiniebla, sobre toda obra de Satanás, desbaratando toda asignación del infierno, rompiendo las tinieblas y abriendo camino para que más personas puedan conocer el amor tan grande de nuestro Señor Cristo Jesús. Me dice amén, iglesia. Amén. Así que vamos a reforzar esos tiempos de oración. Amén. Vamos a reforzar esos tiempos de oración.
No mire, no busque tanta ayuda humana. Métase en comunión con el Espíritu Santo. Gracias a Dios por todos. Jehová está entre los que me ayudan, dice el Salmo. Pero es Jehová el que me ayuda. Jehová es mi ayuda, mi defensa, mi socorro, mi auxilio, mi torre fuerte. Él es mi escudo, Él es que se levanta. Aleluya.